un artista entre la tradición y la vanguardia. Édouard Manet se erige como una de las figuras más centrales y paradójicas del arte del siglo XIX. Nacido el 23 de enero de 1832 en la bulliciosa ciudad de París, Édouard Manet tuvo la fortuna de pertenecer a una familia acomodada. Sus padres gozaban de gran prestigio en su ciudad natal. Su padre, Auguste Manet, era un juez de renombre y su madre, Eugénie Désirée Fournier, tenía ascendencia real. Era hija de un diplomático y ahijada del príncipe heredero de Suecia. Su carrera artística estuvo marcada por una contradicción fundamental. Mientras anhelaba con fervor el reconocimiento y la aceptación del Salón Oficial de París, el epicentro del arte académico, su obra se convirtió en un catalizador involuntario para la modernidad. Al desafiar las convenciones temáticas y técnicas de su tiempo, Manet no solo sentó las bases para el impresionismo, sino que redefinió la relación entre el pintor, el sujeto y el espectador. Este ensayo analiza cómo la conflictiva relación de Manet con el salón, sus escandalosas reinterpretaciones de los grandes maestros y su insistente enfoque en la cruda realidad de la vida contemporánea lo consolidaron casi a su pesar como una figura revolucionaria y el primer pintor verdaderamente moderno. Formación y contradicciones iniciales. El tradicionalista rebelde. La trayectoria de Édouard Manet se gestó en la tensión entre su origen social y su vocación. Hijo de un alto funcionario del Ministerio de Justicia, se esperaba de él una carrera en derecho, pero su determinación lo llevó al arte. Esta dualidad definió su formación, un profundo respeto por la tradición, encarnado en su estudio de los viejos maestros en el Louvre, como Tiziano, Velázquez y Goya, y una innata rebeldía contra las fórmulas anquilosadas de la academia. Lejos de convertirlo en un pintor convencional, este conocimiento profundo del pasado le proporcionó las herramientas para subvertir la tradición desde dentro, utilizando su lenguaje para articular una visión radicalmente nueva. A los 16 años, Manet, ante la negativa de su padre a matricularse en la Academia de Arte, se embarcó como aprendiz de piloto en un barco mercante con destino a Río de Janeiro. El propósito del joven era ingresar en la Academia Naval Francesa, pero a su regreso a Francia en 1849 y tras suspender el examen de ingreso, los padres de Manet accedieron a su pesar a que su hijo se dedicara a la pintura. Su aprendizaje formal comenzó en 1850 en el taller de Thomas Couture, un pintor académico de prestigio. Aunque Manet consideraba anticuadas las enseñanzas de su maestro, absorbió de él una lección fundamental. Para ser un gran maestro, hay que escuchar las enseñanzas de los que lo han sido en el pasado. Manet aplicó este consejo de una manera irónica y novedosa. Utilizó el lenguaje de Tiziano y Velázquez no para perpetuar su estilo, sino para deconstruirlo, aplicando técnicas clásicas a temas modernos que los viejos maestros jamás habrían pintado. De este modo, usó la tradición para socavar la propia tradición académica. Sus viajes por Europa, especialmente a España, complementaron esta formación, consolidando influencias que serían decisivas en su obra. La influencia del arte barroco español, y en particular de Diego Velázquez, fue profunda y estratégica. En un París fascinado por el españolismo, Manet adoptó la paleta sobria, los contrastes audaces y la pincelada suelta del maestro sevillano. Este enfoque le granjeó su primer éxito oficial con El guitarrista español, 1860, una obra que fue aceptada y elogiada en el Salón de 1861. Este temprano reconocimiento demostró que Manet podía dominar el lenguaje aceptado por la Academia, aunque ya estaba sembrando las semillas de una ruptura inminente. Esta sólida base, anclada en la tradición y validada por el propio Salón, se convertiría en el paradójico trampolín desde el cual lanzaría los ataques más frontales a las convenciones pictóricas de su era, desatando las controversias que definirían su carrera. Los escándalos del Salón, la batalla por la modernidad pictórica. El Salón de París fue el campo de batalla donde Manet libró sus contiendas más célebres. Su notoriedad no surgió de un rechazo absoluto a la historia del arte, sino de su audacia para trasplantar temas clásicos a la realidad sin adornos de la vida parisina moderna. Al despojar a sus modelos de pretextos mitológicos o alegóricos, Manet expuso las hipocresías de su tiempo y forzó al espectador a confrontar una verdad incómoda, tanto en el tema como en la técnica rechazada por el jurado del Salón Oficial de 1863. Almuerzo sobre la hierba se convirtió en la pieza central del Salón de los Rechazados.
amenazados, creado ese mismo año para exhibir las obras vetadas. Su composición se inspira directamente en la fiesta campestre de Tiziano y en un grabado de Rafael, El juicio de París. Sin embargo, Manet eliminó cualquier justificación histórica o mitológica para el desnudo, presentando a una mujer que mira directamente al espectador sentada junto a dos hombres vestidos con atuendos burgueses contemporáneos. Esta yuxtaposición fue percibida como vulgar y obscena, pues la mujer no era una ninfa o una diosa, sino una parisina de carne y hueso. Lo que más desconcertó al público fue la evidente inmediatez de la escena. Las figuras aparecen aisladas, sin una narrativa clara que las conecte, ofreciendo no una historia, sino un instante crudo y sin filtros de la vida moderna. Si Almuerzo sobre la hierba fue un desafío, Olimpia fue una declaración de guerra pintada en 1863, pero no expuesta hasta el Salón de 1865. La obra es una parodia directa de la Venus de Urbino de Tiziano, sustituyendo a la sensual diosa veneciana, por lo que el público identificó como una refinada prostituta parisina. El escándalo fue mayúsculo. La mirada de Olimpia es descarada, directa y comercial, desprovista de idealización. La técnica de Manet acentuó esta crudeza. Una iluminación frontal y deslumbrante aplana la figura, eliminando las suaves transiciones del claroscuro. Para intensificar la provocación, Manet reemplazó el perro fiel de la obra de Tiziano, símbolo de lealtad, por un gato negro de lomo erizado, un animal asociado a una sexualidad más libre y nocturna. A través de su observación directa de la vida contemporánea y su emancipación técnica, estas dos obras convirtieron a Manet, casi sin quererlo, en el estandarte de la vanguardia. Los pintores más jóvenes, entusiasmados por su audacia, lo aclamaron como su líder en las reuniones del Café Gerbois. Sin embargo, el escándalo temático a menudo eclipsó la profunda revolución técnica que Manet estaba llevando a cabo, una revolución para la cual encontraría sus armas más potentes no en la vanguardia parisina, sino en el arte del siglo de oro español. La impronta española y la emancipación de la técnica. La fascinación de Manet por el arte español, su españolisme, fue mucho más que una concesión a la moda parisina. Fue el vehículo a través del cual encontró la clave para romper con las convenciones académicas de modelado, perspectiva y uso del color. En los maestros del siglo de oro, especialmente en Velázquez, halló la justificación histórica para una pintura más directa y audaz. Su uso de la planitud y los contrastes audaces del maestro español se convirtió en el lenguaje visual perfecto para capturar la realidad descarnada y poco sentimental del París moderno, demostrando que sus elecciones técnicas estaban intrínsecamente ligadas a su proyecto temático. En obras como El Pífano, 1866, y Lola de Valencia, Manet aplicó las lecciones de Velázquez con una radicalidad asombrosa. Descartó el claroscuro tradicional en favor de una luz directa y frontal que inunda la escena, aplana las figuras y las recorta contra fondos neutros. Mientras que la Academia consideraba el negro un no color, Manet, siguiendo a Velázquez y Goya, lo restauró como un color en sí mismo, lleno de fuerza expresiva. Su pincelada se volvió más visible y económica, construyendo las formas con manchas de color en lugar de con un dibujo preciso. Esta emancipación técnica fue incomprendida por el jurado del salón, que rechazó el pífano con el pretexto de que su modelado era inaceptablemente plano, una característica radical derivada en parte de su estudio del arte japonés. Sin embargo, fue precisamente este supuesto defecto lo que su amigo y defensor, el novelista Émile Zola, reconoció como una innovación fundamental. Zola elogió públicamente la obra, viendo en ella la manifestación de un temperamento artístico único que se liberaba de la representación mimética para centrarse en las puras cualidades de la pintura. Esta creciente independencia técnica lo acercó a las búsquedas de un nuevo grupo de artistas, los impresionistas. Precursor a distancia, Manet y el círculo impresionista. La relación de Edouard Manet con el impresionismo es una de las más complejas de la historia del arte. Aunque es considerado uno de sus padres fundadores y ejerció una influencia decisiva sobre ellos, su postura fue siempre la de un precursor independiente, nunca la de un miembro comprometido. Manet fue el faro que guió a la nueva generación, pero se negó a navegar en el mismo barco. Como figura central del Café Gerbois, fue el catalizador de las discusiones que darían forma al movimiento. Su amistad con los jóvenes pintores, en especial con Claude Monet, fue estrecha y fructífera.
Esta cercanía se evidencia en obras como Monet pintando en su barco estudio, 1874, donde Manet no solo retrata a su amigo, sino que adopta temporalmente técnicas puramente impresionistas, como la pintura en plein air y una paleta más luminosa para captar los efectos fugaces de la luz sobre el agua. Sin embargo, esta afinidad técnica y personal contrastaba con su persistente negativa a participar en las exposiciones independientes que los impresionistas organizaron a partir de 1874. Manet, el burgués, nunca abandonó su ambición de triunfar dentro del sistema oficial. Su objetivo era reformar el salón desde dentro, no destruirlo. Su postura quedó perfectamente resumida en su famosa afirmación de que no tenía intención de acabar con los viejos métodos de pintura ni de crear otros nuevos, lo que revela su mentalidad. Se veía a sí mismo como un continuador de la gran tradición pictórica, no como el líder de un movimiento rupturista. Esta distancia deliberada le permitió forjar un camino único, culminando su exploración de la modernidad en una obra final que sintetizaría todas sus audacias. La síntesis final, El pintor de la vida moderna, un bar del Folies Bergère, presentada en el Salón de 1882, un año antes de su muerte, es la culminación de la carrera de Manet y el testamento definitivo de su visión artística. Esta obra maestra encapsula todas sus preocupaciones: el interés por los espectáculos de la vida urbana, las sutiles tensiones sociales de la modernidad y los complejos juegos visuales que desafían la percepción del espectador. La composición nos sitúa frente a una camarera en el bullicioso ambiente del Folies Bergère. Manet vuelve a introducir un tema moralmente sospechoso en el ámbito del gran arte, pues para los observadores de la época, las camareras de este local eran a menudo consideradas prostitutas clandestinas. La expresión melancólica y distante de la protagonista, Susan, contrasta con el ambiente festivo que se refleja a sus espaldas, sugiriendo una profunda alienación y convirtiéndola en un poderoso símbolo de la soledad en medio de la multitud moderna. El elemento más radical de la obra es su uso del espejo, que crea un complejo acertijo visual. El reflejo no obedece a las leyes de la óptica. La camarera aparece de espaldas y a la derecha, conversando con un cliente cuyo rostro no vemos en la escena principal. Con estas deliberadas inconsistencias, Manet rompe con la perspectiva única y fija del Renacimiento. No ofrece una sola verdad, sino múltiples puntos de vista, obligando al espectador a cuestionar la naturaleza de la realidad y su propia posición frente a la obra. Esta pintura fue la última gran contribución de Manet a una visión moderna de la pintura, una que disolvía la frontera entre el observador y lo observado. Conclusión: el legado de una revolución involuntaria. El legado de Edouard Manet es el de una figura de transición fundamental, cuya importancia no radica en haber inventado un nuevo movimiento, sino en haber desafiado la pintura académica desde sus cimientos utilizando sus propias herramientas. Su desdén por el ilusionismo tradicional, su aplanamiento del espacio pictórico y sobre todo su insistencia en elegir temas extraídos de la cruda realidad de la vida cotidiana allanaron el camino para que los impresionistas y las vanguardias posteriores pudieran explorar con total libertad la luz, el color y la percepción. Manet liberó al arte de sus tareas puramente miméticas y lo orientó hacia una nueva era de autonomía. La gran paradoja de Manet, un burgués refinado que buscaba la respetabilidad del salón mientras producía el arte más radical y escandaloso de su tiempo, es precisamente lo que define su genio. Fue un revolucionario, a pesar de sí mismo, un hombre atrapado entre el anhelo de la tradición y el impulso irrefrenable de la modernidad. Esta tensión, lejos de ser una debilidad, fue la fuente de su poder y la razón por la que su obra sigue siendo tan perturbadora y fascinante, asegurando su lugar indiscutible como el primer pintor verdaderamente moderno.